Estimado público, un cordial saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien, ojalá sea de su agrado este video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para estar al pendiente de nuestras actualizaciones y compartir el video. Dicho esto, comencemos. Vamos a tratar de describir o narrar la segunda parte del encuentro histórico entre Moctezuma II, Xocoyotzin y el conquistador español Hernán Cortés. Se trata de un encuentro entre dos cosmovisiones ideológicas de interpretar su propia realidad, cada uno dentro de su posición ideológica como hombres de Estado. En esencia, dichas visiones son diametralmente opuestas y contradictorias. Moctezuma, por tanto, inclinado a la creencia de las profecías del regreso de Quetzalcóatl o al final del quinto sol, es decir, de que los aztecas o mexicas serían el último grupo étnico en controlar y ejercer dominio sobre estos territorios. De acuerdo a la creencia de Moctezuma II, está próximo su final. Mientras que Cortés, por otra parte, decía en sí mismo que representaba a los intereses del emperador Su Majestad Carlos V, amo y señor de todas estas tierras, por lo que Moctezuma le debe respeto y obediencia, por lo que de manera pacífica, de acuerdo a la visión de Cortés, tiene que darle el gobierno Moctezuma de forma inmediata en relación a esas tierras, es decir, al Templo Mayor. Por otra parte, Moctezuma, en silencio, al escuchar el discurso político de Cortés, Moctezuma II dentro de sí mismo pensaba que por su comportamiento y por la forma autocomplaciente y altanera a su forma de pensar de Moctezuma, no se trataba de ningún dios, sino que se trataba de un hombre con pasiones y tentaciones, por lo que pasó de lado todo este dicho por Cortés. Más adelante, Moctezuma, de acuerdo a su estrategia, a la manera como él cree que puede asumir la situación, concede la oportunidad de invitar a Cortés y a todo el regimiento híbrido del ejército que lo acompañaba. Por una parte se encontraba cerca de 600 hombres de guerra y más de 15,000 indígenas. A estas alturas ya estaban pacificados, por lo que en su momento sus respectivas jerarquías de estos integrantes de varias etnias habían llegado a un acuerdo con Cortés, por lo que decidieron colaborar para tratar de liberarse del yugo mexica. En el caso de Moctezuma, finalmente decide aceptar y lo invita a pasar al palacio de Axayácatl. Por otra parte, ya dentro de las cortes de Moctezuma, dentro del palacio de Axayácatl, Cortés tiene un proyecto, parte del supuesto de que tiene que hacerlo prisionero en cualquier momento, porque así conviene a sus intereses. Al saberlo, sus capitanes, y al escuchar su propuesta, de inmediato le piden que renuncie y que se percate del terreno que éste pisa, por lo que en cualquier momento se encuentran en un momento determinado, dado que sus vidas están en riesgo, y le piden a Cortés que modifique su posición y por lo tanto trate de retractarse. Dicho esto, Cortés pasa de lado sus peticiones y al poco tiempo decide capturar a Moctezuma dentro de su propio territorio, por lo cual la nobleza, percatarse de este hecho, empieza a fracturarse, empieza a censurar el comportamiento de su monarca, por lo cual empiezan a considerarlo como una persona de bajo criterio, carácter pacifista y entreguista, por lo que empieza a fraguar, empiezan a resquebrajarse el don de mando entre las altas jerarquías, por lo cual se empieza a dividir la aristocracia en la nobleza. Antes de hacerlo prisionero, Cortés va a buscar un pretexto para legitimizar y darle una buena apariencia el por qué trata de someterlo, para que de algún modo Moctezuma entienda que él en cierta forma tuvo la culpa, dado que Cortés inventa la situación en relación a los hechos del pasado, cuando parte de sus guarniciones o de su contingente militar de parte de Moctezuma en la Villarrica de la Veracruz, donde asesinan a varios de sus comandantes de Cortés. Una vez considerada dicha situación,
Cortés le hace el sentir requerido para que entienda que hay una buena decisión para que tenga que tomarlo como prisionero dentro de su propio territorio. Moctezuma, por otra parte, está un poco consternado y desilusionado, por lo que empieza a debilitarse, a sentirse solo, y que por otra parte piensa que los dioses lo han abandonado. Sin embargo, ocurre un acontecimiento muy importante que le va a dar un respiro. Se empieza a sentir la presencia española cerca de la región de la Villarrica de la Veracruz, en donde, de acuerdo a los informes que le hacen llegar a Moctezuma, no obstante la condición en la cual se encontraba este monarca, recibe información, por lo que le dice a Cortés de una manera como retándolo de que hay algo que está sucediendo, en donde Moctezuma detecta una inconformidad por parte de Cortés. Como hombre de estado que es Moctezuma, empieza a percibir el problema de desubicación por parte de Cortés. Antes de salir Cortés del Templo Mayor, deja bajo su mando a su segundo en jerarquía, a Pedro de Alvarado, por lo cual le pide que siga la misma política y el mismo control hasta ese entonces, por lo que decide por otra parte trasladarse a la Villarrica de la Veracruz y decide enfrentar o confrontar a Pánfilo de Narváez, que trae órdenes de aprender a Cortés por parte de Diego de Velázquez, por lo que primeramente Cortés trata de buscar la manera pacifista de hacerle ver que pueden beneficiarse si llegan a unos acuerdos mutuos, y le ofrece cierto botín, por lo cual Pánfilo de Narváez, por un lado, hace a un lado su petición y se decide a capturarlo, por lo que a partir de ese momento se presentan una serie de escaramuzas en donde suele manifestarse una lucha entre ambas jerarquías, por lo que finalmente termina acción favorable a Cortés y empieza a partir de esos momentos a controlar la situación. Una vez hecho prisionero Narváez ante Cortés, lo invita, ya sea tiene dos opciones: acompañarlo, o de otra, regresar y decirle a Diego de Velázquez no está en condiciones de aceptar lo que de algún modo tenía pensado o proyectado hacer de su persona, de Cortés, lo antes premeditado. Por lo que por otra parte decide Cortés tratar de convencer a los 900 hombres que acaban de arribar a la Villarrica de la Veracruz, en donde les propone que si lo acompañan les va a conceder parte del botín como una forma tentativa para tratar de atraerlos a sus proyectos de conquista. Una vez acompañado totalmente con el nuevo ejército recién incorporado, al acercarse Hernán Cortés a las afueras de Tenochtitlan, empieza a observar la situación donde prevalecen otro tipo de circunstancias no favorables, ya que anteriormente, en un principio, él, al ingresar al interior de esta ciudad, se percataba de la comercialización y las mercaderías que se daban en aquellos momentos, por lo que una vez, al darse cuenta que ya las condiciones se habían alterado o cambiado, piensa que por otra parte la situación ya no era favorable, por lo que empezó a ingresar de una manera pausada, con mucha actitud conservadora. En un momento determinado, Moctezuma, por otra parte, ya había sido destituido de su mando por parte de alta aristocracia y asumió el control de la situación Cuitláhuac, el cual este nuevo monarca va a enfrentar el panorama, contrarrestar los efectos de la conquista por parte del ejército invasor. Una vez que Cortés trata de ingresar a encontrarse con el resto de su ejército que se encuentra dentro del palacio de Axayácatl, empieza a sorprenderlo por todos los frentes una gran cantidad de indígenas armados, y se lleva a cabo una de las batallas más impresionantes que se pueda contar en esas latitudes, por lo cual la mayor parte del ejército recién incorporado simplemente deja de existir
de parte de Cortés por lo temible y la fiereza de los guerreros mexicas. Obviamente, en suma, eran en grandes cantidades, por lo cual el ejército, de alguna manera, de parte de Cortés, daba la impresión de que en cualquier momento iba a ser desmantelado. Sin embargo, la estrategia y la capacidad militar de parte de Cortés hizo que de algún modo ingresara a donde se encontraban prácticamente restringidos en espacio todo el resto de su primer ejército bajo el mando de Pero de Alvarado. Ya estando dentro del palacio, cerraron las compuertas y Cortés le pidió una explicación qué había sucedido. Sin embargo, no tuvo otro remedio Pero de Alvarado decirle realmente que él equivocó la estrategia, se siente culpable por haber creado una situación desfavorable, ya que desmanteló a toda la aristocracia en una celebración. Es lo que se conoce normalmente como la Gran Matanza o Masacre en el Templo Mayor por parte de Pero de Alvarado. Situación que Cortés simplemente sabía que en cualquier momento se iban a dar esa situación y pasó por alto la petición, el cual en este caso Cortés lo que quería era que no haya fracturas dentro de su ejército y que tarde o temprano iba a ocurrir esa situación desfavorable, por lo cual esperó Cortés para la retirada y esperó que anocheciera, y a partir de esas instancias tomaron la ruta rumbo hacia las calles de Tacuba y empezaron a emprender la huida de forma inmediata. Al momento de huir todo el contingente militar por parte de Hernán Cortés, determinadas personas empezaron a percibir la presencia o el intento de escape por parte del ejército invasor, por lo que empezaron unos ruidos de alerta que el ejército emprendía la huida. Entonces el ejército, ya comandado por Cuitláhuac, empezó el ataque constante, asfixiante, donde en ese momento ya contaba tanto en indígenas como en soldados españoles. Ya prácticamente eran muy pocos los que de algún modo sobrevivieron, y aparte el gran tesoro que traían bajo sí, lo perdieron absolutamente todo en los acueductos de esta ciudad, por lo que en un momento determinado presagiaba que en cualquier momento Cortés iba a caer prisionero o simplemente iba a morir en batalla. Pero tanto es la fortuna, la creencia en sus convicciones, que de alguna manera salió ileso de esas circunstancias que le fueron adversas, y ya rumbo a Tumba, ya en terreno en donde normalmente él se identificaba, en terreno abierto, en donde ya evidentemente le favorecía, se reestructuró y empezó la defensiva. Y hasta cierto punto, una vez de reorganizar a su ejército, empezó el contraataque y entendió en un momento determinado que una vez de que eliminaran al jefe, se acababa el asedio indígena en batalla, por lo cual algunos de sus compañeros le indicaron que el jefe tenía esas características por las cuales, si observara a Cortés en esos momentos, se daría cuenta de que era el jefe del grupo que representaba y que de algún modo los perseguían hasta la salida de la Gran Tenochtitlán. Entonces, mediante una lanza certera, derrumba de un golpe, lo derriba del caballo, y a partir de ese momento los demás indígenas los dejaron sobrevivir. Ese es el defecto, si se le puede entender, de que una vez su jefe en batalla es desmantelado o es herido, por lo que era su táctica de guerra, tal vez sea un defecto, pero así operaban los mexicas cuando era derribado su jefe, dejaban de luchar, y en este caso equivocaron la estrategia una vez de que se da la huida Hernán Cortés. Por otra parte, van rumbo a Tlaxcala, en donde buscarán la manera de reorganizar y planificar el regreso y la toma futura de Tenochtitlán. Por ahora le vamos a dejar hasta aquí y gracias por haber escuchado este video.